comentaba a las intercesoras hace un rato que viendo tantas noticias negativas, sabiendo que en otros países hasta es un crimen reunirse a adorar al Señor, a ponerse en la brecha por otros. Nosotros tenemos la libertad y el privilegio de estar en su casa. Amén. Viendo las noticias, como dije hace un rato, esta semana, tantas noticias negativas, tantas catástrofes, tantas muertes, a veces innecesarias. Vino a mi memoria, yo le decía al Señor, cuando Nicky me llamó, yo le decía, Señor, yo quiero llevar una palabra a tu iglesia, que más que de adoración, de bendición a ti, sea una palabra de advertencia. Nosotros como cristianos debemos estar apercibidos. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Maranata, Cristo viene. Amén. El Señor viene pronto. Amén. Y su iglesia a veces está dormida. Me apena ahora mismo sobremanera ver su casa vacía. Me duele en mi corazón. Porque, como dijo Pablo en una de sus cartas, estamos más cerca de la venida del Señor que cuando creímos. Amén. Y es difícil este tiempo, porque creíamos, muchos de nosotros, yo sé que ustedes también, creyeron que con la pandemia la gente se iba a ablandar, la gente iba a buscar más de Dios, la gente iba a ver menos las cosas de aquí abajo, a fijarse más en las de arriba. Y ha pasado todo lo contrario. Como el faraón, el corazón se endureció. Y nosotros tenemos la responsabilidad de vivir como Noé en los tiempos de Noé y avisarles a las personas que el diluvio, que no va a ser con agua, dice la palabra que va a ser con fuego y azufre, viene. Gracias al Señor que nosotros no vamos a estar aquí, porque Él nos va a llevar antes. Entonces, más que yo decirle una prédica, que yo no me toca predicar aquí, le toca a mi hermano. Yo quiero que, si pueden leer en sus Biblias, ponerse de pie, y vamos a leer una porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en Mateo 24 desde el versículo 3. Mateo 24 desde el versículo 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 24 versículo 3. Dice así: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se le parece a lo que se está viviendo? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, en esta mañana gloriosa, Señor, venimos delante de tu presencia. Primero, Señor, alabándote, bendiciendo tu nombre, dándote la gloria, la honra, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por redarguirnos. Gracias, Señor, por mostrarnos que tu venida está cerca, a la puerta, y que debemos cada día más, Señor, acercarnos a ti y predicar tu palabra a los que no te conocen, Señor. Bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos, Señor, cada persona que entre por el umbral de esa puerta, Señor. Que tu bendición, tu amor, tu misericordia, tu paz los inunde, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor. Bendice su familia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poner ese ángel como cabeza, como autoridad de esta casa, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a Kenzo, bendice a Mari, a Hirochi, a Kencito, a Sayuri, Señor, a Doña Charo aquí que está en representación de ellos, Señor. Bendícelo, Señor, y que su testimonio de este fin de semana, Señor, pueda alcanzar a muchos, Señor, porque tú lo hiciste para tu gloria, Señor, porque sabemos que él estaba para muerte, pero tú no lo permitiste, Señor, porque tú sabías que tu nombre se iba a glorificar a través de esa enfermedad. Gracias, Señor, por devolvérnoslo, Señor. Gracias porque sabemos que el ministerio que Él tiene en su mano, Señor, es poderoso y glorioso. Gracias, Señor, por su vida. Bendecimos nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a nuestro presidente, su familia. Bendecimos cada persona que esté en autoridad, Señor. Bendecimos todos los cuerpos castrenses, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra ciudad. Perdónanos, Señor. Dale consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos, Señor. Solamente tu Santo Espíritu puede hacerlo, Señor. No hay palabras, Señor, que puedan consolar y confortar a las personas que han perdido un ser querido, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú eres bueno, has sido bueno y seguirás siendo bueno, Señor. Ponemos este culto, Señor, en tus manos. Todo lo que se hará aquí, Señor, desde esta hora, Señor, será para glorificarte, Señor, para bendecirte, para darte la gloria y el honor, Señor, a ti que solamente lo mereces. Gracias por esa sangre preciosa que nos lavó y que nos limpió de todo pecado, Señor. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en este día? ¿Cuántos saben de que el Señor se glorifica en este día? Vamos a celebrar en este día. ¿Cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos de los que estuvieron el domingo pasado? No pude estar yo, pero de los que pudieron estar el domingo pasado se glorifican en el Señor, de su poder en medio de nosotros. Y sabemos de que Él es un Dios vivo. Amén. Así que vamos a cantarle en este día. Amén. Las palmas. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Iglesia. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Y la iglesia. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Y decimos, iglesia, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor. Cántale otra vez. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. ¿Cuántos le dicen amén a eso en el Señor? Tenemos un Dios que es poderoso en medio de nosotros y un Dios que nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben de que nuestro Dios nos ama? Estemos en las buenas situaciones, estemos en las malas, que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Eso lo podemos ver cada día que nos podemos levantar, podemos tener la certeza de que su misericordia se levanta juntamente con nosotros. ¿Cuántos creen eso en esta mañana?
Así que vamos a cantarle al Señor esta misma canción acerca del amor del Señor. Amén. Iglesia, Dios me ama. Dios me ama. Dios te ama, bro. Así que vamos a cantarlo. Estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él nunca dejará de amar. Sin su amor, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su
y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Iglesia, Dios me ama. Y su amor es grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos. No hay nada que se pueda comparar a su amor. Dile, Dios me ama. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios Me ama qué tanto amor. y siempre está. Porque su amor es incondicional. Su amor no depende de lo que hagamos para Él. Su amor no necesita un acondicionante. Su amor no necesita nada que hagamos. Ninguna obra humana puede igualarse. Nada puede acercarse a la magnitud de la grandeza del amor de Dios. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que venció a la muerte. Que no hay nada que se iguale a Él, Señor. Por eso cantamos, Señor, en esta mañana que dichosos somos. Señor, dichoso es aquel que tiene en ti su fortaleza. Señor, y que en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier aflicción, puede renovar sus fuerzas en ti, Señor. No hay nada más valioso, no hay nada que nos llene de más poder que tu poder, Señor, en medio nuestro, tocando nuestros corazones. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias porque no hay nada que se iguale a Él. Y anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que estés en medio nuestro, Señor. Porque eres quien nos sacia. dichosos te alaban, los que con
mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro, más que una vida. vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos se Sí. alaban. Dichosos se alaban Los que contemplan. los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Y decimos, iglesia, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh,
somos libertados, Señor. No hay cadena que pueda romper, no hay nada que pueda romper, Señor, tu amor para con nosotros. No hay nada que es igual en tu presencia, Señor. No hay nada que es igual a tu misericordia. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres quien nos liberta. Solo tú eres nuestra paz, Señor, en medio de cualquier aflicción. Tú eres nuestro libertador, nuestro Salvador. Te anhelamos, Señor. Ven y reposa en medio de nosotros. Ven y manifiéstate en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en este día sabemos, Señor, que hemos sido tocados por ti. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú te encuentras en medio de nosotros, de que tu fidelidad, Señor, es grande y que no hay nada que se pueda igualar a tu amor. Te bendecimos, Señor, te anhelamos, Señor. Deseamos que estés con nosotros en cada momento de nuestra vida, Señor, porque no hay nada más valioso, Señor, que eso. Gracias, Señor, en este día. Gracias en esta mañana, Señor. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por su presencia, por cómo se ha movido con cada uno de nosotros, cómo obra en medio de nosotros? Amén. Qué privilegio enorme es compartir la palabra del Señor en su casa, en su iglesia. Muchas gracias por orar por nosotros como familia. Hemos pasado unos tiempos que son difíciles, pero son tiempos que hemos pasado con el Señor y estamos gozosos de que el Señor nos ha dado paz en medio de la tribulación, en medio de cualquier situación difícil que se ha presentado. El Señor ha estado con nosotros. Amén. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Queremos saludar a las personas que nos miran desde la transmisión de YouTube. Queremos decirte que esta palabra es del Señor para bendecirte. Estamos aquí orando por ti y queremos declarar bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Quisiera que me acompañen en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y versos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 y versos del 1 al 7. Tengo la experiencia de que cada vez que menciono Apocalipsis, la gente como que se asusta o se me duerme. Yo les decía a los hermanos esta mañana que hay gente que se asusta o se duerme, porque o no entiende o se asusta, porque el libro de Apocalipsis está como desacreditado. Pero hoy vamos a entender un poquito más lo que nos quiere decir el Señor y a tratar de escudriñar un poco en las Escrituras. Le confieso que si usted ve que, le pido que por favor, si usted ve que alguien se le está durmiendo al lado, usted le dice, no te duermas. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuántas estrellas? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuántos candeleros? Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Diga conmigo, ay. Todo iba bien bonito hasta verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, ¿cómo dice aquí? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7 y final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Nos reconocemos a nosotros mismos incapaces de hacer que por lo que digamos tu palabra cobre sentido y haga vida en el corazón de nadie. Pero si tu Espíritu Santo intercede, interviene, opera, obra, tu palabra puede germinar y dar fruto en el corazón de todos. Y en esta mañana humildemente venimos delante de ti reconociendo que no somos nadie, Señor, que no tenemos el intelecto ni la capacidad de hacer que espiritualmente lo que vayamos a decir pueda producir fruto, pero que si tu Espíritu Santo interviene, Señor, si habla a nuestros corazones, la palabra puede germinar y dar mucho fruto. Ayúdanos en este día como iglesia a entender lo que tú quieres decir. Produce, Señor, en nosotros interés, deseo, pasión por escudriñar tu palabra, por buscarte a ti, por orar, por adorarte, por testificar de ti, por reavivar ese primer amor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser triunfantes contigo. Como dice tu palabra, Señor, que hay promesas para los que vencieren. En este día nos declaramos con hambre y sed de tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, al igual que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, es una carta. Es una carta dirigida principalmente a las iglesias de Asia, iglesias reales que existieron en esa ocasión. Eran iglesias de verdad, o sea, no son iglesias espirituales ni ficticias. El libro de Apocalipsis se escribió como una epístola dirigida especialmente a esas 7 iglesias. El mensaje principal es, y note bien esto, y si usted está anotando, apuntando, apunte bien. Si está anotando, tome nota. El mensaje principal del libro de Apocalipsis es declarar que Jesús cumplió con el plan de salvación encomendado por el Padre. Ese plan que el Dios Padre diseñó ve su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un testimonio para cumplimiento. De hecho, y esto no lo tengo en el texto, pero de hecho aparece la palabra 7, símbolo de perfección y cumplimiento. El número 7 aparece infinidad de veces. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 candelabros. Infinidad de veces aparece la palabra las 7 estrellas, etcétera, etcétera. Lo que nos dice que el libro de Apocalipsis hace el intento de transmitirnos a nosotros a través del mensaje de Apocalipsis de que hubo un cumplimiento, de que se cumplió el plan de Dios. Amén. Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesús. No solamente lo presenta resucitado, sino también lo presenta glorificado. Y eso es importantísimo porque eso es columna vertebral de nuestra fe cristiana individual como iglesia y como creyente, pero también es importantísimo y es de vital importancia para la predicación del evangelio. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, la predicación del evangelio no hubiera tenido sentido, porque era parte de la misión que también mencionamos, que es la razón principal de la autoría del libro, de la creación de la escritura del libro. El autor del libro es Juan.
Juan el apóstol. Juan, junto con Jacobo su hermano y junto con Simón Pedro, eran la gente que estaba más cerca de Jesús. Por eso, cuando leemos el Evangelio de Juan, notamos, y esto ya lo he compartido anteriormente, notamos que hay una particularidad en el Evangelio de Juan. Si tú quieres saber cosas muy personales de Jesús, más cercanas a Él, tú vas a leer el Evangelio de Juan, porque Juan narra cosas que estaban muy cerca de Él. Juan, aparte de que era uno de los más cercanos de Jesús, Juan, hay tres evangelios más que son Mateo, Marcos y ¿cuál es el otro? Es para ver si están aquí, amén. Entonces a esos 3 evangelios se le llaman evangelios sinópticos en el sentido de que son evangelios que tienen una forma narrativa muy similar y condensan la historia de Jesús, pero a diferencia de estos 3 evangelios que se fijan más bien en el ministerio y en la vida de Jesús a partir de los 2 años, el evangelio de Juan fija su atención en detalles que pasan antes de los 2 años del ministerio de Jesús, a principios del ministerio de Jesús. Y le voy a citar un ejemplo que está en Juan capítulo 2 y versos del 1 al 12, a donde Juan describe el primer milagro de Jesús que fue en las bodas de Caná de Galilea. En el verso 11 dice textualmente, y voy a leer en Juan capítulo 2 y verso 11, yo luego voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez, diga primera vez, la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, Juan presta especial atención a esos detalles. También Juan tiene en su evangelio, recuerden que Juan es el autor de Apocalipsis, Juan es el autor del evangelio de San Juan. Juan presta especial atención a detalles, lugares específicos, sitios específicos. A él le da mucho interés en su escritura detallar, más que quizás los demás evangelios. No estoy desmeritando a los demás 3, simplemente estoy resaltando las virtudes de Juan como narrador. Juan tuvo la encomienda muy importante, diga conmigo, muy importante, de encargarse de la mamá de Jesús cuando Jesús estuvo en la cruz. Él le dijo a Juan: Juan, ahí a tu hijo, a tu madre y a tu hijo. Lo que pasaba era que en ese entonces era un honor para los hijos mayores el cuidar a sus padres hasta la muerte. Y a Jesús, como siendo el mayor de su casa, le tocaba cuidar de su mamá. En el momento en el que tenía que partir, irse, se lo encomendó a uno de sus más cercanos seguidores, que era de sus amigos, de sus más cercanos, para que se encargara de esa encomienda. Y eso fue de gran testimonio. Cuando nosotros estudiamos históricamente, eso fue de gran testimonio, porque ese cabo no quedó suelto, ese detalle fue amarrado. Eso lo narra el evangelio de Juan también. Otra cosa que nosotros podemos caracterizar de Juan es que le llaman el evangelista el apóstol del amor, debido a que en su evangelio se recoge la instrucción directa de Jesús del nuevo mandamiento. Y eso está en los versos de 34 y 35 de Juan 13, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero también Juan no se queda ahí en esta parte, porque Juan escribió 3 epístolas: primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y en esas 3 epístolas se cita la palabra amor o amar, y el contexto en el que él lo menciona más de 25 veces. Es decir, que Juan se encargó de, dentro de los detalles de su escritura, recalcar la encomienda del Señor de que nos amáramos los unos a los otros. Esto es algo que pude estudiar en base a tradiciones. Lo siguiente es algo que estudié en base a tradiciones y se cuenta de leyendas, de historia de la iglesia. Recuerden que aparte de la Biblia, hubieron otras personas que escribieron textos, que narraron testimonios. Y se dice que en los últimos días de Juan, de lo que más Juan hablaba, y esto lo narran escritores de esa época que son fundadores de la iglesia en el siglo I,
Juan hablaba del amor y él decía, ámense los unos a los otros. Según algunas narrativas que vamos a ver en lo adelante. Hay un texto de historia de la iglesia, y los que han ido a instituto o han podido estudiar historia de la iglesia saben que hay libros que narran de padres de la fe que hablan de cosas que quizás no aparecen en la escritura, pero que nos ayudan. Por ejemplo, es como hablar de hechos recientes, pero acerca de los últimos días de Juan hay un texto que quisiera traer a colación. Y yo sé que no es de mucha costumbre predicar y buscar historia, pero sí es de edificación y respalda el texto bíblico, es importante traerlo. Cuando leemos algunos escritos relacionados a la historia de la iglesia, acuérdense que hay cosas que son historia de la iglesia, narrativas que son parte de la historia de la iglesia y que nos ayudan a nosotros a fomentar nuestra fe. E investigamos sobre sucesos históricos acerca de Juan que no están narrados en la Biblia, pero que fueron redactados por escritores de esa época. Encontramos una historia muy particular y quiero que presten atención a esto, mucha atención. El escritor Tertuliano, que fue un teólogo del siglo I, un férreo teólogo, defensor de la fe, posiblemente hijo de Policarpio, que era el pastor de la iglesia que estaba en Tiatira, si no me equivoco, escribió en uno de sus escritos que Juan padeció el martirio en Roma y no murió. Oiga bien, esto es historia. Fue puesto en un caldero lleno de aceite hirviendo. Esto es historia, de nuevo lo digo, ¿verdad? Según este relato milenial de la iglesia, el martirio sucedió aproximadamente entre el año 91 y el año 95 en la cercanía de la Porta Latina, en los muros aurelianos. Juan habría salido ileso. El emperador de ese entonces era Domiciano y habría considerado este prodigio como una especie de magia y no se animó a intentar otra clase de ejecución. Entonces dispuso que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos. Según las historias de la iglesia y el texto que escribió un escritor muy acreditado del siglo I, que fue Tertuliano, un defensor de la fe, dice que la razón principal, y esto cae en mi siguiente punto, que es el lugar donde se escribió Apocalipsis. Apocalipsis se escribió en la isla de Patmos, y la razón, dice Tertuliano, por la cual enviaron a Patmos a Juan fue porque cuando lo metieron para freírlo en el caldero de aceite, el emperador vio que él no murió, sino que quedó vivo, y entonces, pensando él que fue un acto de magia para y esto lo añado yo, para no darle demasiada popularidad, lo desterró a la isla de Patmos. Hay muchos maestros del Nuevo Testamento, muchos estudiosos, algunos profesores que hablan acerca de este hecho. No es un hecho que está redactado en la Biblia, pero sí es parte de las historias que se cuentan acerca de la fundación de la iglesia. Y no nos sorprende porque el mismo Jesús le dijo a Pedro, quede si quede hasta que yo llegue. Y es una profecía de que Juan iba a ser el último de los apóstoles que iba a padecer. Amén. Entonces ahí va cobrando un poco. Quise traer este texto a colación para que más o menos entendiéramos, según la historia de la iglesia, por qué Juan llegó a Patmos. El libro fue redactado, el libro de Apocalipsis. Todavía estamos en Apocalipsis. Dile a tu hermano, estamos en Apocalipsis todavía. El libro fue redactado entre el año 92 y 96. No hay una edad exacta. Y fue redactado en la isla de Patmos. Y él estuvo ahí por los sucesos que mencionamos anteriormente. El contexto en el que se escribió el libro de Apocalipsis, el contexto histórico, fue de mucha persecución. Había un culto al emperador. Domiciano había propuesto que se hicieran templos donde se adorara su figura como emperador, y el que no lo hiciera se contribuía enemigo de Roma, enemigo a muerte, y era perseguido hasta la muerte. Así que el cristiano que no adorara y no dijera el emperador es el Señor, iba a morir. Por eso en ese entonces decir Jesucristo es el Señor era razón de muerte. Ahora lo decimos y lo cantamos y lo hablamos. Jesucristo es el Señor y no nos pasa nada. Y aquí abro un paréntesis. Dele gracias a Dios por la libertad que usted tiene en este tiempo.
Ser cristiano para muchos es la diferencia entre la vida y la muerte. Aún en el día de hoy hay misioneros que padecen por causa del evangelio, por causa de decir yo soy de Cristo. Pero nosotros tenemos la libertad de poder venirnos a congregar, de poder llamar a los hermanos. Tenemos un WhatsApp tenemos redes sociales donde no se nos bloquea ni se nos veta si somos cristianos. Hay sitios donde está prohibido hablar la palabra. Tener una Biblia en algunos sitios es ilegal. Predicar el evangelio es ilegal. Hablar del Señor es ilegal. Abrir una célula es ilegal. Y nosotros tenemos el privilegio, dele gracias a Dios y ore por esos sitios donde hay persecución. Amén. Entonces el marco histórico en el que se escribió Apocalipsis era un marco de persecución, era un tiempo de persecución, era un tiempo crítico, era un tiempo difícil para los cristianos, eran perseguidos. Nosotros sabemos de que fueron muertos los apóstoles, fueron muertos muchos cristianos y quedó Juan para testificar hasta los últimos momentos y escribir este libro maravilloso que tiene grandes peculiaridades. Y yo quisiera mencionar dos peculiaridades especiales que tiene el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene una promesa especial para los lectores obedientes. O sea, el mismo libro dice que hay bendición al tú leerlo. ¡Wow! Pero el mismo libro dice que hay una maldición si tú lo dañas. El mismo libro pronuncia una maldición para los que alteran su contenido. Por eso hay que tener cierto cuidado cuando leemos la palabra. Pero el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice, el que lee es bendecido. Y para esto yo sé que el libro de Apocalipsis causa algunas veces cierto tipo de animadversión, cierto tipo de temor al leerlo. Pero quiero honrar a muchos instructores y maestros del Nuevo Testamento que dan textos claves para uno poder estudiar este libro y poder entender la profecía. Muchos maestros afirman que para poder estudiar Apocalipsis es muy importante leer detenidamente el capítulo 1. Después de leer el capítulo 1 detenidamente, pasar al capítulo 2 y 3. Amén. Entonces, algunos maestros señalan lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 1, 19 y 20. Que dice, escribe las cosas que has visto del tiempo presente, cosas que yo veo ahora, cosas literales. Luego dice, y las que son, hablando de interpretación, aplicación de las cosas que veo. Y terceros, y las que han de ser después de esta. Verso 20, y aquí enseña la forma de interpretación de las figuras del Apocalipsis. Dice, verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y aquí el mismo Señor interpreta para que ustedes vean que no hay una llave aquí para empezar a interpretar cosas del Apocalipsis. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Si usted quería tener una revelación, un misterio revelado, aquí hay un misterio revelado. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Luego vamos a ver que es un ángel. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, estrellas es igual a ángel. La palabra ángel que aparece aquí es angelos, que es mensajero. Se traduce aproximadamente 73 veces en el Nuevo Testamento como ángeles y como 17 veces como mensajero. De hecho, la palabra ángelos que se utiliza en el Nuevo Testamento es la que se aplica para Juan el Bautista, una persona terrenal, para mencionarlo como mensajero. Así que aquí nos está dando claves el mismo libro de Apocalipsis de cómo leerlo. Y quise traer todo esto, y espero no aburrirlo con muchos detalles, para que nos dé, y esta es la intención principal de esta introducción, para que nos dé deseo de leer la palabra. ¿Cuántos saben lo bueno que pasarse 1 o 2 horas estudiando la palabra?
desglosándola, estudiándola y siendo ministrado por ella. Amén. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, a quiénes les gusta el sancocho aquí? Ya empecé a hablar de comida. Te hicieron un sancocho el sábado, pero este sábado volvieron a comer sancocho. Y aunque te guste mucho, tú dices, pero me hicieron sancocho otra vez. Me lo voy a tener que comer. O arroz con habichuela. A veces tú no comes la comida porque te guste o por capricho, sino porque te nutres. Amén. A veces los jóvenes llegan a la casa y dicen, pero cocinaron esto, pero porque tienes hambre y necesidad, te la comes. Y este es un paréntesis que abro para la necesidad que tenemos nosotros de nutrirnos de la palabra. Tú lees la palabra no por capricho, sino porque si no la lees, ¿tú sabes lo que va a pasar? Te va a dar anemia espiritual. Todos los días tú tienes que leer la escritura y sentir necesidad de comer de la palabra, porque si no lo haces, ¿tú sabes lo que puede pasar? Te desnutres. Entonces, así como nosotros comemos de la palabra, quisiera animarte, y esta es mi primera exhortación, a que leas la palabra. Amén, a que la estudies, a que la desgloses, a que investigues. Entonces, en base a lo que hemos dicho anteriormente, hay 3 formas de nosotros estudiar el libro de Apocalipsis, y es, primero, Juan escribe sobre las cosas concretas, las cosas que has visto, cosas que pasaban en ese entonces, cosas que tenían que ver con la realidad actual de Juan en ese momento. Número 2, sobre mensajes específicos del Señor a las iglesias, o sea, mensajes que trascienden el tiempo, el espacio y el lugar, que te ministran a ti hoy en el 2021 como le ministraron a Juan en el año primero. ¿Me doy a entender? Y tercero, habla de eventos futuros, cosas que van a suceder. Y a esta línea de pensamiento muchos maestros afirman que cuando eso sucede, ya la iglesia del Señor estará en el cielo y que son eventos que van a suceder en la tierra para el cumplimiento de las cosas. Y yo soy de los que creen a eso. Amén. Entonces, el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 es un capítulo introductorio, y en el capítulo 2 y el capítulo 3, no voy a hablar después de esos capítulos porque yo siempre he dicho que para tú leer desde el capítulo 4 en adelante, tú te tienes que leer primero todos los profetas del Antiguo Testamento para poder entender las figuras, en especial Daniel. Así que vuelvo a abrir otro paréntesis. Si tú quieres leerte el libro de Apocalipsis, primero te recomiendo, lee el capítulo 1 detenidamente, lee el capítulo 2 y el capítulo 3 y luego te vas y te lees los profetas, en especial Daniel, Zacarías, Isaías, esos profetas. Y después que tú te leas los profetas, entonces te lees desde el capítulo 4 en adelante. Amén. Claro, si lo quieres leer entero para tener una introducción, pero yo así fue que lo leí y así fue que me fue de mucha edificación, porque lo entendí más, porque muchas figuras aparecen ahí. No es un método así, de que un método, ese es el método que, no, eso es una herramienta para poderlo entender mejor. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cuánto están? Gracias al Señor por su palabra. Entonces llegamos al capítulo 2 y aquí hay mensajes para 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias? Directamente el Señor le envía un mensaje a cada iglesia de Asia. Esas eran iglesias reales que habían en ese lugar. Resalta características específicas de cada una. Unas reciben elogios, pero también correcciones. Además, son instruidas sobre qué hacer para superar cada debilidad de la que el Señor señala. Cada iglesia tenía características específicas y son 7. La primera es Éfeso, la iglesia fiel al servicio, disciplinada, pero fría en el amor. Era una iglesia ortodoxa que se había convertido en fría por las reglas. Número 2, Esmirna, la iglesia pobre pero verdaderamente rica que enfrenta persecución. La tercera iglesia era Pérgamo, la iglesia situada en un ámbito perverso, firme pero infectada por herejía. 4, Tiatira, la iglesia de buenas obras pero que toleraba a una falsa profetisa que todos saben que se llamaba Jezabel. 5, Sardis, la iglesia moribunda. A esa iglesia
no se le da ningún piropo, sino que es una iglesia que el mismo Señor cataloga como moribunda. 6, Filadelfia, la iglesia débil pero fiel. No se le encuentra ninguna corrección, nada que corregir esa iglesia, sino que era una iglesia débil, pero que era una iglesia fiel. Y por último, 7, la Odisea, la iglesia tibia, satisfecha de sí misma, que se jacta de sí misma, pero que es miserable, pobre y ciega. La aplicación de cada mensaje, hay aproximadamente 4 tipos de aplicaciones de este mensaje. Han existido diferentes aplicaciones del mensaje durante los tiempos. La primera es que era un mensaje concreto y específico dirigido a esas iglesias en ese tiempo, y eso es real. Ese mensaje era para ellas. Pero la segunda interpretación nos sirve a nosotros de sombrero, ¿verdad? Porque es una aplicación personal para cada creyente. Diga conmigo, personal para cada creyente. Lo que le están mandando a decir a Éfeso me puede servir a mí. Lo que le mandan a decir a la Odisea, Dios me libre, me lo pueden decir a mí. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, la segunda aplicación sería una aplicación personal para cada creyente. Cada cristiano puede verse reflejada su vida en cada una de las palabras expresadas por el Señor y encontrar la instrucción para superar cada área de oportunidad. La tercera interpretación o aplicación del mensaje a las 7 iglesias es que es un mensaje para las iglesias de cualquier tiempo y lugar. No solamente a mí como creyente o discípulo de Cristo, pero también a cada iglesia sin importar el año, la edad y el lugar donde se encuentre. Y por último, una aplicación profética, y esto es más profundo, una aplicación profética universal en los tiempos distintos que vivió la iglesia. También se le aplica a este tipo de... Y en esto yo quiero recordar a una conferencia que dio el pastor Kenzo hace muchos años, que guardé muchas notas de esa conferencia, a donde se explica el mensaje a las 7 iglesias. A esta última línea de pensamiento pertenece el pensamiento de pensar que la iglesia de Éfeso describía a la iglesia primitiva que empezó bien pero terminó enfriándose. La siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia perseguida, quizá la iglesia que estaba en los tiempos de Juan. Y la Odisea, para no seguir, sería la iglesia que representa el tiempo actual, que es una iglesia tibia, a donde predica el evangelio de la prosperidad, pero al final es una iglesia miserable, pobre y ciega. Y no habla necesariamente de la iglesia en el sentido general de que una iglesia es así o de que sino es como el marco de las debilidades que la iglesia debería de superar en el paso del tiempo. Claro, todo esto es aplicación, pero yo me quedo con la aplicación para el día de hoy, con la aplicación personal. Y la pregunta que quisiera abrir ahora para cada uno de nosotros que estamos aquí y los que nos miran también por YouTube es: ¿qué me quiere decir el Señor a mí con el mensaje a las 7 iglesias? En especial el de hoy, que vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Háganse esa pregunta. Si tú quieres, pon tu mano en el corazón y pregúntale al Señor: ¿qué tú me quieres decir en el día de hoy, Señor? Porque lo importante es que cada uno de nosotros salgamos con lo que el Señor nos quiere transmitir. Y por si acaso, y para ponerle título a lo que el Señor, y ahora que yo voy a empezar a predicar, yo no sé, ¿verdad? Este mensaje se llama De vuelta al primer amor. Así que diga conmigo: de vuelta al primer amor. Yo quiero estar de vuelta al primer amor. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. Yo no sé si nada más me pasa a mí, pero uno llega a enfriarse en las cosas de Dios. Ora menos, lee menos la palabra, no le dan deseo de congregarse, ni siquiera prende el canal de YouTube, ni siquiera busca la prédica, no oye música cristiana, o nada más me pasa a mí. Hay un periodo en la vida de cada cristiano en el que tú te sientes frío. Hay un periodo en la vida de cada cristiano en el que tú dices: ¿y qué es lo que a mí me pasa? Que a mí hay que buscar como 5 gente para reempujarme y prenderme.
que la batería está gastada. ¿A usted no le ha pasado eso, que el día menos pensado usted dice, pues yo el carro lo parqué anoche y hoy no prende? A todos nosotros los cristianos nos pasa de que necesitamos un empujoncito. Y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo creo que ese sombrero me sirve a mí en alguna etapa de mi vida, quizá no ahora mismo, pero en alguna etapa, en algún tiempo de mi vida, sí me sirvió ese sombrero. Amén. Así que diga conmigo, yo quiero estar de vuelta a mi primer amor. Y vamos a leer detenidamente los versos del 1 al 7 de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el verso 1. Y el verso 1 dice, y aquí hay una presentación. Se presenta y se dirige el que redacta la carta, el remitente. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice este. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel, como decía anteriormente, que aparece aquí, es la palabra griega en koiné, ángelos, que se traduce muchas veces como ángel, pero en sentido del contexto de la mayoría de las veces que se utiliza, se debería traducir como mensajero, porque a Juan el Bautista se le llama mensajero y a otros más son ángelos, son mensajeros. Lo más probable es que el Señor se refiera al pastor principal de cada iglesia a las que se dirige, que es el encargado del mensaje. En esta casa, el ángelos es el pastor Kenzo Yamamoto, que tenemos que orar por él siempre, bendecirlo. Amén. Él es el ángelos de esta iglesia, el mensajero, el encargado del mensaje, el encargado de saber a quién va a poner en el púlpito. Él es el responsable del mensaje. Entonces, hay muchas conclusiones que nosotros podemos llegar, pero yo me voy a basar en 2. Primero, nunca Dios escogió a un ser celestial para dirigir a su iglesia. Si usted lo encontró en el Nuevo Testamento, me lo dice, pero no hay un ser celestial dirigiendo a la iglesia del Señor. Entonces, si hay un ángel que está dirigiendo a la iglesia del Señor, por la palabra entendemos que ese ángelos es el pastor principal, el encargado de la obra. Y número 2, debido a que la palabra ángelos se refiere a mensajero, el encargado de llevar el mensaje, de la cual se usa en los evangelios también para referirse a Juan el Bautista, que no era un ser celestial, sino que era un ser carnal, un humano. Entonces, ángelos se puede traducir como ángel, pero en la mayoría de las veces la traducción literal es el mensajero. Entonces, pudiéramos traducir el verso 1, escribe al mensajero o al ángelos que está en la iglesia de Éfeso. Basado en esto entendemos pues que el Señor se dirige al pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia que está en Éfeso, que en ese entonces era Timoteo. Y si fuera una serie y tuviéramos que hablar de las demás iglesias, pudiéramos encontrar que la Biblia dice quién eran los pastores de otras iglesias también. Pero específicamente para el contexto del tiempo en que se escribió Apocalipsis, es muy más que probable que el pastor que estuviera ahí fuera Timoteo. Si quieren indagar más, pueden leer 1 y 2 de Timoteo. Le estoy dando como cosita para que estudien la palabra. Amén. Lo segundo que menciona es a Éfeso. Éfeso era el centro comercial, político y religioso de Asia Occidental. Al igual que otras ciudades de la época, Éfeso era profunda y perdidamente religiosa. Su devoción era hacia la diosa Diana, y que para los griegos era Artemisa. Pablo trabajó allí por 3 años, fundó la iglesia. Fue Pablo que fundó la iglesia y dejó allí a Timoteo. En una ocasión, los creyentes que habían recibido al Señor, que habían practicado la magia, quemaron sus libros. Eso está en el libro de los Hechos. El remitente de la iglesia se define como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí hay un asunto que el Señor trae para cada iglesia. Esta iglesia era fiel guardiana de la doctrina, fiel guardiana de la doctrina de la iglesia. Pero el Señor le está diciendo, mira, iglesia,
El que tiene las 7 estrellas, o sea, el que tiene los 7 mensajeros, los 7 ángeles en la mano soy yo. Y el que se pasea en medio de los 7 candeleros, o sea, yo tengo cuidado de mi iglesia. Es lo que el Señor le está diciendo al ángel. Le está mandando decir, mira, pastor de Éfeso, yo tengo cuidado de mi iglesia. Por si acaso tú no lo sabías, el que cuido mi iglesia soy yo. Y te estoy mandando a decir esto. Yo sé que tú eres celoso, dice aquí, vamos a ver las demás cosas, pero Él se presenta como el que está en medio de los 7 candeleros y el que tiene a los mensajeros en su mano. Eso es muy importante porque a cada iglesia el Señor se le presenta de una manera distinta. Le estoy dando ahora un poquito más de deseo de leer, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Él se presenta así. Así que el Señor se presenta como el que tiene el cuidado, el que está al cuidado. Él sabe. Amén. Así que dile a tu hermano, así a la distancia, Él sabe, Él nos conoce. Versos 2 y 3. Aquí hay yo trabajo en el área de control de calidad de servicio al cliente y a nosotros se nos enseña mucho cómo dar un feedback o una retroalimentación, y la operación que se le llama a eso se le llama sándwich, que es, el sándwich es pan arriba, relleno en el medio y pan abajo. O sea, yo te digo tus cosas positivas, tus buenas prácticas, que se llama así en el ambiente de servicio al cliente, tus buenas prácticas. En el medio te menciona las cosas que tú tienes que corregir y al final te digo cómo tú debes de corregirla y te recuerdo que tú tienes la capacidad de mencionarla. Y eso se le enseña para las personas que tienen que corregir áreas de oportunidad que no se le llama problema. Nosotros en servicio al cliente le llamamos áreas de oportunidad porque son áreas que tú tienes la oportunidad de mejorar. Entonces, en la Biblia nos enseña a nosotros cómo dar una retroalimentación. Si tú le vas a corregir algo a tus hijos, papá, mamá, aquí en la Biblia te va a enseñar cómo tú debes de hacerlo. Amén. El que tenga oído para oír, oiga. Si tú tienes trabajadores, tú no le vas a vocear en su cara todas las cosas que hizo de golpe y porrazo. Reconoce primero las cosas buenas que ha hecho. ¿Por qué? Porque todos nosotros hacemos cosas buenas y tenemos áreas de oportunidades. Amén. Entonces Él le reconoce a la iglesia las cosas buenas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A esto se le llama retroalimentación. El Señor le está diciendo, mira, yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú eres celoso, yo sé que tú eres apegado a las normas, yo sé que todo lo que tú haces, yo lo reconozco, yo lo sé. El Señor nos está enseñando aquí a saber corregir. ¡Qué silencio! A veces cuando uno quiere corregir a alguien, uno le vocea y el otro, ay, pues yo no sabía que yo era tan malo. No, porque tú lo que haces tal y tal cosa. ¿A usted no le ha pasado eso? Aquí el Señor nos está enseñando a corregir. Primero reconocer las cosas buenas, pero luego viene la corrección. Pero tengo contra ti, ahí viene Pau Pau. Viene Pau Pau. Que has dejado tu primer amor. Un solo versículo para decirle qué era el problema. Has dejado tu primer amor. Y después de eso viene la capacidad que tenemos todos nosotros de volver al primer amor. Porque yo te voy a decir la verdad. Dios al que ama, corrige. Si Dios no nos amara, no nos estuviera hablando el día de hoy, nos estuviera diciendo que tenemos que volver al primer amor. A mí fue el primero que Dios me habló. A mí Dios me está diciendo, tienes que pasar más tiempo en oración, tú tienes que ayunar más, tú tienes que buscarme más, tú tienes que leer más la palabra, tú tienes que congregarte más, tú tienes que ser más disciplinado para mis cosas. A mí el primero que Dios me está hablando, yo no sé. Y entonces yo de buena gente le estoy compartiendo esto en esta mañana. Pero déjese ministrar por el Señor que le está diciendo en este día, volvamos al primer amor.
de vuelta al primer amor. ¿Cuántos quieren volver al primer amor? Entonces aquí el Señor nos está dando la clave, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y nos está mandando a arrepentirnos. Pero que yo soy cristiano, yo no tengo que arrepentirme. Sí, hay que arrepentirse todos los días. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Luego de reconocer todas las cosas positivas que tiene la iglesia, el Señor le está diciendo, hay una cosita que yo necesito que tú resuelvas. 3 cosas. Recuerda, diga conmigo, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? O sea que hay una posición de altura que nosotros perdemos cuando no estamos en el primer amor. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. Y hay una advertencia, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Versículos 6 y 7, aquí el Señor vuelve y es empático con la iglesia y le dice, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. No tenemos el día para hablar de los nicolaitas, pero era un grupo religioso fariseo de ese entonces que hacían culto al hombre, a donde lo más importante era el yo. Y hay muchas vertientes de cuáles eran los nicolaitas, pero era una secta religiosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y aquí hay una recompensa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, de vuelta al primer amor. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este día? ¿Qué necesitamos rescatar? Y yo aquí voy a hacer alusión a cosas que me pasaban a mí cuando yo conocí al Señor. Y habían 3 cosas que caracterizan mi primer amor con el Señor. Y cuando yo escucho a otros maestros de la palabra, a grandes maestros que yo sigo, que yo leo o que yo admiro, gente de mucha edad en las cosas de Dios, gente que yo respeto mucho, mencionan las 3 cosas principales, casi en el mismo orden. Y la primera cosa que yo quiero instarte, y aquí van mis 3 puntos este día, ya estamos terminando, pero aquí van mis 3 puntos que quiero mencionarte en este día, lo puedes anotar. La primera cosa que tenemos que rescatar es nuestra adoración. Diga conmigo, adoración. Y adoración es un paquete. No, adoración no solamente es cantar en la iglesia, levantar las manos así con la banda, que se oye tan bien, en un ambiente así, sino que adoración es sumisión, rendición. La palabra que se utiliza para adorar es proscuneo, que es postrarse, arrodillarse y besar los pies de aquel a quien tú adoras. Proscuneo o proscunetes, que son adoradores. Se menciona muy pocas veces en la Biblia. De hecho, en Juan 4 es donde aparece, de nuevo Juan 4 aparece la palabra adorador. Por eso no es bueno catalogar a todo el mundo como adorador, porque yo necesito ver si esa vida en realidad está rendida a los pies del Señor. Entonces, adorar es pasar tiempo a solas con el Señor. ¿Qué nos está hablando el Señor? Principalmente a mí. Yo necesito reavivar mi tiempo a solas con Dios. Tiempo de búsqueda del Señor, tiempo de oración, tiempo de sumisión, pero también tiempo devocional con Él, tiempo de calidad con Dios, presentar todos mis planes delante del Señor. Así que la primera cosa que necesitamos restaurar es nuestro tiempo de adoración con Dios. Adorar es orar, congregarse, rendirse al Señor, es devoción, buscar la presencia, es buscar de Dios. Algunos le llaman pasión por las cosas de Dios, pasión por la casa de Dios. Ahí salmista decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es necesidad de buscar la presencia de Dios, es hambre de pasar tiempos a solas con el Señor y rendirle nuestras necesidades a Él y darle a Él gracias por todo lo que hace en nuestra vida. En el Salmo 84, que parece como que estamos conectados, porque Damari habló de los tiempos del fin y estamos hablando de Apocalipsis, pero cantaron los muchachos Salmo 84, yo ni me imaginaba que lo íbamos a cantar y lo puse aquí en el texto. Salmo 84 dice, cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Verso 1, Salmo 84, verso 1. Verso 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina
nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4, bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y decía la canción, dichoso el que tiene en ti su fortaleza y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Primera cosa que tenemos que hacer, restauremos nuestro tiempo de adoración con Dios. No solamente el domingo en la mañana, nuestra vida. Amén. Primero, adoración. ¿Qué es lo primero que vamos a rescatar? Segundo, palabra. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero he tratado de contagiarle un poquito el deseo de buscar la palabra del Señor, de leer la palabra, de estudiar. Salió una Biblia nueva de estudio que se llama la Biblia de qué sé yo qué. Ese deseo de estudiar, de leer libros que te nutran. Claro, nunca leas un libro que va en contra, o sea, trata de leer libros que vayan paralelos a la palabra, porque el mejor libro que existe es la Biblia, y si te me lo contradice, yo lo siento, te quemo libro. Tú me vas a hablar en contra, te quemo libro, no te leo, lo siento, I'm sorry. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, si usted quiere ser moldeado por Dios, estudie la palabra. La palabra nos nutre. 1 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice que alguna parte de la escritura, ¿cuánta parte de la escritura? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para algunas buenas obras. ¿Para cuántas? Para toda buena obra. Salmo 119, 105 dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que primera cosa que tenemos que volver para restaurar nuestro primer amor es la adoración. Pasar tiempo con Dios, adorándole a Él. Segundo, es pasar tiempo estudiando la palabra, escudriñando las escrituras. Y tercero, testificar. Cuando hablamos de testificar, no es de preparar un sermón elaborado de 20 horas de estudio con muchos bosquejos y mucho. No. Es que la vida de Cristo se refleje en ti. Que cuando te vean conduciendo en la calle diga, ese tiene que ser cristiano porque ese semáforo no se lo comió. Ay. Que en lugar de tú dar un boche para atrás o tirar una pedra o un riflazo, tú mejor hables con sabiduría y con mansedumbre. Porque a veces, sin que nosotros citemos textos bíblicos, de nuestra vida sale testificar de Dios. Muchas personas van a creer en el Señor por el testimonio nuestro, como nosotros nos manejamos delante de los demás. Amén. Y muchas veces testificar será ser testigos, a veces sin hablar. Claro, muchas veces se nos va a presentar la oportunidad de nosotros mencionar al Señor, pero el primer paso consiste en dar buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Testimonio es testificar. Y esto le pasó a la mujer samaritana, que cuando se encontró con el Señor salió, dejó el cántaro atrás y salió. Lo primero que ella hizo, cuando ella dijo, pero venga que yo me encontré con el Señor, ella no se le importó. Y dice el texto en Juan 4, del 28 al 30, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y después de un tiempo los hombres le dijeron, ahí mismo, ese mismo día me imagino yo, pero en el versículo 40
del capítulo 4 dice que los hombres dijeron, entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando tú testificas, los demás vienen al Señor, el Señor se encarga. Restauremos la adoración. Restauremos el tiempo que pasamos con la palabra de Dios, estudiando y escudriñando. Restauremos nuestro testificar de las cosas de Dios. Isaías, para concluir, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Jeremías capítulo 29, verso del 11 al 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Diga conmigo, Dios conoce mi corazón. Yo quiero ir de vuelta al primer amor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de ¿qué? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y veréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y yo haré volver el lugar de donde os hice llevar. Quiero hacer estas 3 preguntas para nosotros mismos antes de terminar, y es, ¿cómo está mi vida espiritual delante de Dios? Pregúntatelo tú mismo, tú que estás en la casa, que nos estás viendo. ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Estoy yo frío, religioso, que no busco a Dios con fervor como lo hacía al principio? Ahí donde tú estás, vamos a reflexionar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Necesito yo ser encendido de nuevo por la llama del Espíritu Santo? Y tercero, ¿cómo está mi relación personal con el Señor? ¿Cómo ando yo espiritualmente delante de Dios? Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y tú te pongas a cuenta con el Señor. Y vamos a presentarle nuestra vida al Señor. Y antes de terminar, yo quisiera que si hay alguna persona que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, de los que están aquí, de los que nos miran por la transmisión, pudieran cerrar sus ojos por un momento. Yo voy a hacer una oración, y si tú no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tú puedes decir esto después de mí: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Yo te pido perdón. Y yo pido, Señor, que tú vengas a mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. Yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has orado esa oración por primera vez, yo te invito a que tú nos visites, que tú busques la palabra de Dios. Hemos hablado de adorar, hemos hablado de estudiar la palabra, y hemos hablado de nosotros testificar de Él. Pero ese es el día que marca un inicio y el fin en tu vida, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana tenemos cosas que presentarle al Señor. Así que quizá hay cosas que se han embotado, que se han maltratado y que han sido dañadas en el camino. Si tú entiendes que necesitas reconciliarte con el Señor, inclina tu rostro ahí donde tú estás. No es un llamado al altar, sino es un llamado hacia con Dios. Y tú le digas: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero creer que
que tú puedes hacer en mi vida la diferencia. Que tú, Señor, puedes avivar mi primer amor. Yo te doy gracias, Padre. Ahí donde tú estás, preséntale tu vida al Señor. Si tú no has conocido al Señor y tú quieres dar ese paso de fe, aquí hay personas alrededor tuyo que pueden ayudarte a caminar. Estamos dispuestos a caminar contigo. Si tú nos visitas por primera vez, este es el momento de decirle al Señor: Señor, entra a mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos han recibido la palabra en este día? ¿Cuántos pueden salir bendecidos? Dar un aplauso fuerte al Señor.